Vimos luego la primera parte de una enseñanza que se llama Iglesia que llena las expectativas de Dios. ¿Se acuerdan? Iglesia que llena las expectativas de Dios. Hoy vamos a mirar la segunda parte. Es algo en lo que nosotros, a la luz de la palabra, nos damos cuenta. El texto base que les di a leer esa vez fue Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Padre, en estos momentos pedimos la guianza de tu Espíritu, pedimos que tú hables a nuestras vidas, pedimos, Señor, que tú te seas glorificando en gran manera. Háblanos, Dios mío, habla a los que estamos aquí presentes y habla a aquellas personas que han de escuchar esta enseñanza. Te lo ruego, Dios amado, por amor a ti, da un despertar espiritual en medio de tu pueblo y glorifícate en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les mandé al grupo que abrí en Messenger, Iglesia que llena las expectativas de Dios. Una historia, les mandé un enlace de una historia de un rey con una prostituta. No sé si ustedes vieron eso. Como me dijo alguien, usted manda tantos enlaces que ya no sabemos ni cuál oír. Pero esa es una historia muy hermosa. En esa historia el rey era un rey soltero, muy rico, y salió un día a caminar, a andar por su tierra, y se encontró él salió pero vestido de gamín, de indigente, y una mujer que era prostituta se acercó y le ayudó, le dio una moneda, no sé qué fue lo que le dio. Y él dice que cuando ella se acercó, vio en su mirada una mujer que podía entender el dolor de pasar necesidad, y que se compadeció de él. Habían pasado muchas personas y nadie le ayudaba. La única que lo ayudó fue esa mujer. Y esa mirada de esa mujer lo impactó, sí, lo cautivó, porque él no vio en ella a la prostituta, sino a la mujer que tuvo una empatía ante el dolor ajeno, y que se dio cuenta de que ella estaba viviendo esa vida porque tenía una necesidad. Es cierto que hay muchas mujeres que les gusta esa vida y dicen que lo hacen por necesidad, pero es que les gusta. Pero hay personas que según ellas pues no ven otra salida sino nada más esa. Y él, cuando llegó a su reino, le comentó a su empleado lo que le había pasado y dijo que le buscaran a esa mujer. Averiguaron por ella y resulta que era una de las prostitutas del pueblo. Y el sirviente le dijo que cómo él se iba a fijar en ella si ella era una prostituta. Dijo, es que yo estoy viendo en ella lo que ustedes no ven. Total que el rey después le mandó a hacer unos ofrecimientos a ella no aceptó. En fin, total que al final, para reducirle la historia, porque yo no narro igual que el que narra ahí, para reducirle la historia, ella le dijo
ella aceptó la propuesta del rey, que se fuera para el palacio y fuera la reina, pero que él no le iba a prohibir nada. Ya. Él no le iba a prohibir nada. Que lo que ella quisiera hacer con su vida, lo siguiera haciendo. Se casaron y él no le recriminaba nada, sino que empezó a brindarle amor y a brindarle pues las comodidades, y ella, a raíz del amor que él le brindó, fue dejando toda esa vida, la fue abandonando, fue cambiando. Como si fuese nada. Sí, fue abandonando todo eso, fue cambiando internamente, fue cambiando externamente. ¿Y por qué lo hizo? Porque hubo alguien que le brindó un amor sincero. Hubo alguien que le brindó. Mire, ¿qué pasa a veces con los abrazos? Que en los abrazos uno a veces encuentra algo que no es precisamente sano. Y a veces necesito un abrazo. Y a veces uno necesita un abrazo. Como el Sí. que domingo vine yo, porque de Orajá, y yo estaba arrodillada y dije, yo necesito un abrazo. Y sentí enseguida, sentí el Señor que me abrazó, yo sentí que el Señor que me abrazó. Sí. Entonces, esa mujer terminó cambiada, transformada totalmente debido al amor que ese rey le brindó. Y eso lo coloca, el predicador lo coloca como ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En la misma condición Dios nos encontró a nosotros. Éramos prostitutos de diferente manera. Porque le da risa. Sí, éramos prostitutos, estoy hablando de hombres y mujeres. Ya. Sí. Y Él nos amó aún estando en condición de pecado. Nos amó, nos llamó, nos lavó, nos limpió con esa sangre preciosa, nos dio un corazón nuevo, nos ha escogido nuestro cuerpo como su templo, como su morada para Él habitar dentro de nosotros. Nos dio un corazón nuevo, nos dio un espíritu nuevo, o sea, nos ha hermoseado, nos ha embellecido desde adentro. Y la pregunta es, ¿cómo le pagamos nosotros al Señor? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo nosotros le pagamos? Él tuvo un objetivo, tuvo una meta, tiene expectativas con nosotros, y es de presentarnos delante de Él como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero si nosotros no dejamos esa vestidura del viejo hombre, esos comportamientos del viejo hombre, esos razonamientos del viejo hombre, no es porque es que a mí me criaron así, porque es que mi abuela decía así. Vea, mi abuela, a los 15 días uno está viviendo con ella, ya uno se memorizaba las historias, se memorizaba los dichos, se memorizaba todo, hasta lo ponía uno así hasta el copete, que uno no la quería oír más. Entonces, los dichos de la abuela se le quedan a uno. Los refranes se le quedan a uno. O sea, y ni modo de que a uno no se le quede. Porque como era, o sea, en esos 15 días ella repetía las mismas historias, porque ella, por allá en Cimaña, que había una persona así asado, que se llamaba, y eso daba los detalles, ay bendito sea, y que uno no la mirara. Porque uno a veces se hacía la loca y se ponía a hacer otra cosa como para no oírla. Pero como hablaba tan duro, ¿quién no la oía? Y en estos días yo me acordé, claro, en estos días yo hice un análisis de por qué a mí me molesta que alguien hable en voz alta. Y me acordé de mi abuela y de mi tía, la hija mayor de mi abuela. Y yo dije, pero es que al que no le gusta la sopa le dan 2 platos. Sí. Entonces, uno lo que no le gusta en su casa va
eso lo persigue a uno. Ya, entonces, bendito sea mi Dios. Yo dije, con razón. Bueno, ustedes no me están entendiendo lo que quiere decir aquí, pero ay, Dios de mi vida. Pero de allá, mire, desde mi niñez viene ese fastidio, ¿verdad? Porque yo tuve una abuela que hablaba durísimo y una tía que hablaba durísimo. Entonces, mis amados, nosotros cómo respondemos a ese amor sabiendo las expectativas que tiene Dios con nosotros. No podemos quedarnos igualitos. ¿Qué tal esa mujer de la que estaba hablando ahorita, que era prostituta, la llevan como reina ya, le están brindando todo el amor, toda la consideración, todos los lujos, todo, y ella quiere seguir viviendo allá en la orilla de los caminos buscando hombres allá? Ahí se veía que entonces no era por plata, sino por gusto. Ya. Entonces necesitamos entender que nosotros hay cosas que no las dejamos, no las soltamos, no porque el diablo tenga la culpa, no porque nuestra carne tenga la culpa, sino por física sinvergüenzura de nosotros. ¿Por qué, mis amados? Porque para echarle la culpa a otro, ahí sí no andamos envueltos. Ay, es que es mi carne la que es así. Pues, ¿qué nos dice la Biblia? Hacer morir pues las obras de la carne. Eso no dice la Biblia. Pero ya vimos nosotros cuáles son las expectativas que el Señor tiene con nosotros. Ya hemos visto unos puntos: que sea dinámica, que venza la crisis, que sea llena del Espíritu Santo. Eso lo vimos, no sé si eso lo tienen ahí apuntados. Y es necesario que nosotros entendamos que usted y yo somos parte de esa iglesia. Si hemos nacido de nuevo, somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, lo que nos dice la Biblia es para usted y es para mí. Eso no es para el de al lado. Eso no es para el que está atrás. Eso es para mí. Eso es para el que está oyendo. Eso es para el que está leyendo. O sea, ¿qué espera Dios de nosotros? Santificarnos y purificarnos en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, en la medida que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y la vamos poniendo en práctica, esa palabra va haciendo efecto de limpieza en nuestra vida. No es nada más oírla. Porque oírla y no aplicarla, eso es peor. Porque estamos acumulando más condenación en nuestras vidas. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y cuando está hablando de gloriosa, no está hablando de riqueza. Porque hoy no, es que tenemos que mostrar la gloria de Dios y un local bien elegante, bien cotizado, como una iglesia de Hollywood. O sea, de un teatro, una cuestión de esas bien lujosa. Y yo no estoy diciendo que no se le meta lujo a la iglesia. Estoy hablando que esa no es la iglesia gloriosa. Ya, no es que tenemos que mostrar riqueza aquí en la tierra, porque nuestra verdadera riqueza está en el reino de los cielos. La verdadera riqueza nos las ha dado Dios a nosotros. Vamos a caminar, ve, el pavimento allá al reino de los cielos es de oro. Entonces, ¿usted cree que el Señor quiere que nosotros andemos aquí, que mejor dicho, mostrándole a todo el mundo que uno es rico? No, y tampoco estoy hablando en contra de la riqueza. Hay que buscarla, ¿verdad? O no buscarla, hay que buscar a Dios, hay que obedecer a Dios. La riqueza, ¡ey, ven acá! Nos perseguirán. Así de sencillo. Ellas son las que van a andar detrás de nosotros. Pero necesitamos también estar preparados. Ay, que yo no doy para entrar ese enlace. Y usted va a estar preparado para manejar la tarjeta cuando el cajero electrónico, transacciones.
¿Sí ve? Mentalidad de rica tiene ella. ¿Por qué? Porque ella no da para hacer eso. Porque no quiere, porque no quiere. Porque no No, quiere. pero por lo Si me menos. pagas a mí, yo te hago un movimiento. Claro. Bueno, antes no daba Compra una paca de arroz para ella y paga la otra para usted, porque eso es lo que le van a hacer. Oye, mi mamá, que no hasta que dicen, te doy plata por Neki, te doy plata por Neki, le dije, no, que Neki, ninguno le comenzó a dar todo el mundo por Neki y ya, ¿vale? Ah. A mí plata por Neki. O sea, yo el Neki no lo sabía nada. Pero ya hace unos movimientos y a mí. Ah, bueno, así va a aprender también lo otro. Ah, Simple y llanamente son excusas. Son excusas. Y mire, esas palabras automáticas que salen de uno es lo que a uno le impide avanzar también. Entonces, vuelvo y digo, no estamos en contra de que usted y yo vivamos en abundancia, porque la Biblia nos dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Estamos hablando de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Porque el papá de nosotros es dueño de la plata y del oro. El papá de nosotros es dueño de todas las fuentes de petróleo que hay en las minas de petróleo, como se le llame, fuentes minas, como sea. Pozo petrolero, todo lo que ha sido explotado y lo que aún no ha sido explotado. Ese es el papá de nosotros. Sino que a veces la mentalidad de uno es, no, yo me como una libra de arroz y 2 deditos de chicharrón así. O sea, el cerro con la torre allá arriba así chiquita. Sí. Bendito sea mi Dios. Entonces, mis amados, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Usted sabe lo que es no tener mancha, hermano? Algo reluciente, blanco. Totalmente blanco. Totalmente limpiecito. Totalmente. O sea, despojado de toda clase de pecado. Ni mancha ni arruga. Y dice, ni cosa semejante. O sea, lo que venía después, ni aun eso. Todo aquello que a Dios no le agrada, nosotros no debemos tenerlo en nuestra vida, ni justificar nada. Cuando Dios dice no, es no y punto. Así de sencillo. Entonces la iglesia debe ser dinámica, vencer la crisis y ser llena del Espíritu Santo. Ya hemos hablado que la llenura del Espíritu Santo no es hablar en lengua, que una cosa es hablar en lengua, danzar, y todas esas son manifestaciones del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se demuestra cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. El fruto, en un carácter apacible. Si nosotros somos iracundos, todavía nos hace falta un número de la cédula como cristianos. Y si nos hace falta ese número de la cédula, quiere decir que esa cédula no es de nosotros. Porque usted va a hacer, aparte una cita, y usted tiene que dar el número de la cédula, y si usted le cambia un número, esa cédula no es suya. Lo mismo el número de teléfono. Lo mismito. Lo mismito. Entonces necesitamos nosotros aprender que debemos tener el fruto, y ese fruto tiene 9 componentes. Ya ustedes saben dónde están los 9 componentes. El fruto del Espíritu Santo. Y necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Cuando estas cosas suceden a nivel individual y suceden a nivel congregacional, porque cuando hay los palitos de leña que están encendidos y ellos se juntan, ¿qué sucede ahí? Se hace una llamarada. Se hace una llamarada y el fuego se enciende y puede hacer una lechona, lo que sea. Una vaca. Bien. Cuando eso sucede, llega el avivamiento a la congregación. Y el avivamiento no es que todos hablemos en lenguas y dancemos y todas esas cosas. El avivamiento es cuando las almas llegan solitas y se convierten. Ese es el resultado de vivir en santidad y una verdadera búsqueda.
La gente, usted no tiene ni necesidad de ir a buscar, hermano. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro, porque la llenura no llega sin uno hacer la voluntad de Dios. Ya. Entonces, ellas llegan solitas o usted medio las invita, usted le dice, sígueme. De una vez la gente va atrás. Ya. El pecador llora por su pecado, se arrepiente, da fruto de nuevo nacimiento, sigue asistiendo, hay sanidades, hay liberaciones, hay cambios, hay transformaciones y de esa manera es que la iglesia crece. Lo que decía la hermana ahorita, nos preguntamos por qué la iglesia no crece. Hay que mirar si estamos nosotros mismos creciendo. Porque no hay cambios en los que llegan, hay que mirar si nosotros hemos cambiado. Hay que mirar qué espejo están viendo ellos, si es el espejo en que ellos se quieren ver. Porque el espejo que nosotros debemos mostrar es a Cristo Jesús. Cuando nosotros reflejemos a Cristo en nuestra vida, la gente va a querer ser como nosotros. Porque ese es el primer evangelio que ellos leen. Eso le llaman el quinto evangelio, nuestro testimonio. Ya después que ellos llegan a Cristo, porque quieren ser como nosotros somos, es que van a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y van a conocer de verdad a Cristo en la medida que se les va a ir enseñando la palabra de Dios. Yo a veces le explico a la gente cuando hablo la palabra y le digo, tal vez a las personas que uno le hable la palabra no le quede nada. Lo único que ellos saben es que yo soy evangélica y tengo que portarme bien. Y yo no puedo, y ellos saben que yo no puedo dar un buen testimonio, eso es lo único que sabe el inconverso. Que el que te está hablando tiene que ser de ejemplo. Tiene que Eso ser. es lo único que ellos saben. Yo lo que espero es Tal vez no le quede lo que usted le dice, pero hermano, lo ven, digamos, haciendo la voluntad de Dios. Es como si ambos se afirmara, pero lo ven haciendo lo contrario, se desbarata todo el mensaje que usted le dejó claro. Así tendrá que no entendí. Así es. Una palabra, un mal gesto, una mala actitud, daña todo lo que hemos dicho. Dígame que ellos nada más están agarrándose de algo para no venir. Mire, yo me acuerdo una vez yo iba para culto y llevaba a mis 3 hijos. Yo no sé qué fue lo que me hizo Marilyn y yo cogí y le pegué en un brazo. Le di unas palmas así y me dijo un señor, doña, venga acá. Le voy a dar un consejo. No le pegue a su hija por los brazos. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque aquí va una vena que va directo al corazón. Y en una palmada de esa, usted le puede atrofiar la vena. Pégale en las piernas. Y mi suegra me dijo, no le pegues en las nalgas. Porque si le pegas en las nalgas, el que va a sentir el golpe va a ser en los hemorroides. Ya. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, cuando ellos ven, la gente está viendo que uno le pega al hijo y lo hace con violencia, eso es un mal testimonio. Ahora yo le estoy diciendo a usted qué sucede cuando físicamente usted le pega en mala parte. Por lo menos si nosotros le damos un totazo en la espalda a los costeños, un bojazo, ¡pa!, le puede dañar los pulmones. Le da un cocotazo, le puede dañar el cerebro. Le jala la oreja, le puede dañar el tímpano. Eso pasó con una vecina, pastora, le pegó a la niña y le tapó el pulmón. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Se lo de la mano. No, es que la mano de nosotros es pesada ante el cuerpecito de un niño, de una niña. Le tapó el pulmón. ¿no? Sí, esas cosas pueden suceder. Ahora, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La mayoría de veces cuando uno va a pegarle un pelado porque ya está airado. Y ahí en ese momento lo que lo va impulsando a uno es la ira y uno no se mide. La venganza, no la venganza. Y se venga uno. Entonces hay que saber dónde, cuándo, cómo. O sea, yo no le estoy diciendo que no le pegue. No lo maltrate, sepa dónde le va a pegar. Porque cuando usted y yo nos dejamos llevar de la rabia, uno va a pegar por mala parte. Y puedes causar problemas que pueden ser hasta fatales. Pero eso yo tenía la razón. A mí el Señor me ha ido quitando eso, porque yo era bastante fuerte con Isaí y su ocurrencia. Y yo ya no le pego eso. Te digo ocurrencia porque uno no sabe de dónde el pelado saca esa cosa. Ajá. Y yo era bastante fuerte, severamente fuerte. Y hoy día
ya no le pego y me arrepiento de haberlo maltratado anteriormente. ¿Y le ha visto cambio? En él, pues, de cierta forma sí, pero de igual manera no le digo que se lo dejo al Señor, porque decirle que se lo dejo Ajá. al Señor puede pasar algo más grave, Sí, claro. pero sí trato de corregirlo más y de corregirme yo más. Por ejemplo, yo le digo a Yerly, cuando yo empiezo a decirte las cosas a ti, yo no te las digo como tu abuela, ni como la que te está criando, te lo digo como una oveja. Porque es que cuando a mí se me olvida que ella es mi oveja, yo me soy y... Pero cuando yo la regaño a ella, le hago llamado de atención, sabiendo que yo soy la pastora de ella, yo me controlo, yo me limito. Ya no aguanto más la suerte. Hoy no soy la pastora. No, porque ella siempre le ha hablado. Ella siempre le ha hablado. Claro. Entonces ella se me acerca y me dice, mami, mire, vea, soñé esto y esto. Y ahí describe lo que ella piensa, lo que ella hace, para dónde quiere ir. O sea, yo digo, una persona a quien Dios le habla con una claridad se llama Yerlis Nicole. O sea, impresionante. Entonces, es algo que es tremendo, hermano. Tremendo. Y nosotros tenemos que aprender a dar buen testimonio. Cómo el Señor nos llama a nosotros la atención. Cómo el Señor nos habla a nosotros. Cómo el Señor nos insiste a nosotros. Cómo el Señor nos llama a la obediencia, que esa es la otra expectativa de Dios, que Él quiere que nosotros seamos obedientes. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ruina. Prosperidad. Ajá, exactamente. Para que tengas prosperidad. O sea, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Decimos que nosotros también somos israelitas por Abraham, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué nos está pidiendo Dios a nosotros, igual que le pidió al pueblo de Israel? Que le tuviéramos temor. Y ese temor no es de miedo. Acuérdense que hay el temor reverente. Vayan apuntando. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Para que no se nos olvide. ¿Qué es lo que Dios nos pide de acuerdo a ese texto? Que le tengamos temor. Que andemos en todos sus caminos. 0 iban 2. Que andemos en todos sus caminos. O sea, lo que Él nos dice, por ahí que tenemos que caminar. Número 3, que lo amemos. ¿Qué es amar? Nada más decirle, ay, yo te amo. Amor sin obediencia no es amor. Y dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, ¿cómo yo debo servirle a Dios? Con todo mi corazón y con toda mi alma. O sea, poniéndole toda mi voluntad y poniéndole todo mi entusiasmo, emocionalmente conectada y con mi voluntad ahí a ese servicio a Dios. 5, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Ahí son 5 cosas que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, sus mandamientos y sus estatutos. Yo estoy leyendo el versículo que acá, los 2 versículos que acabé de leer. 5 cosas que Dios nos está pidiendo ahí en esos 2 versículos. ¿Qué dice el 16, hermano Esteban?
16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ya ustedes saben qué es el prepucio, ¿verdad? Pero resulta y pasa que el corazón también tiene prepucio. O sea, que le quitemos esa capa dura. Esa caparazón ahí, ese endurecimiento, eso que traemos del mundo, que ha engrosado nuestro corazón, lo ha enlodado, lo ha ensuciado, todo eso hay que quitarlo. Uno le dice, Señor, cámbiame el corazón, pero resulta que lo que tenemos que cambiarlo somos nosotros, despojándonos de aquellas cosas que a Dios no le agrada. Si antes nosotros nos tropezamos y nos dimos en el dedo gordo y le sacamos la mamá la piedra, ahora ¿qué hay que decir? Bendito sea Dios, santo, gloria a Dios, Señor, reprenda al diablo, lo que sea. Pero yo me doy cuenta que uno siendo evangélico y a pesar que de pronto el Señor le ha cambiado el corazón a uno, si uno no vigila esa parte, vuelve a endurecerse el corazón a uno. Exactamente. Se le endurece de otra manera. Y peor, porque ahora tiene conocimiento bíblico. Y puedo estar diciendo esos golpes que me dan con la piedra, bendito sea Dios santo, puedo estar diciéndolo. Pero en la mente dice otra. El corazón. Exactamente. Por eso hay que decirle al Señor, renuévame, Señor Jesús. O sea, cada día hay que renovarlo, cada día hay que hacerle limpieza, cada día hay que mirar que se nos está metiendo por debajo de la puerta. Yo peleaba con Yerly por esas bolas de cabello y yo le decía, Yerly, echa esos cabellos en la caneca. Mami, no soy yo, esos cabellos no son míos, esos son suyos, los míos tienen cana, los tuyos no. ¿Y qué pasaba? Que se metían por debajo de la puerta. Ya yo sé dónde ella deja la bola de cabello. Porque tiene la costumbre que se va a lavar el pelo en el baño, cuando se está bañando se peina. Y es como ahora vive haciéndose los cosos esos, los churrimiños, como le digo yo, se le sale mucho el cabello. Vas a quedar calva, le digo yo, como no abre el ojo, porque ahora no se hacen otros peinados, sino esas cosas. Sí, entonces se necesita, hermano. El gel da dolor de cabeza, pastora. Se necesita que nosotros prestemos atención cómo andamos, cómo amamos a Dios y si es verdad que lo amamos. El que ama fácilmente obedece a Dios. Cuando yo era antes de ser novia de David, a mí no me gustaba el jugo de mora. Y el día que él me brindó jugo de mora, yo y me lo tomé. Yo dije, ay, está rico. Ay, Dios de mi vida. ¿Cuántas locuras no hace uno por amor, hermano? Dígame usted. Jugo de guanábana. No me gustaba el jugo de guanábana. Porque mi abuela, como allá no había licuadora, ella cogía y lo pangaba así con el molenillo y le dejaba los cosos esos. Ay, eso a mí me daba asco. A mí me daba asco. Yo sentía que estaba tragando catarro. Entonces, aprendí a tomar jugo de guanábana con él. Necesitamos, hermano, mire, así como fuimos tan dóciles para cambiar nuestra cultura, nuestros gustos, nuestras tantas cosas, por amor a nuestro cónyuge, ¿por qué no hacerlo por el Señor? Y decimos, Jesús, yo te amo, y yo amo mucho al Señor, yo lo amo. ¿Y dónde están las demostraciones de amor? Hermano, con Él no es palabra, son hechos. Son hechos. Cuando yo me levanto en la madrugada que tengo sueño y yo le digo, Señor, gracias porque tú quieres hablar conmigo y que yo hable contigo, Señor. Y me paro. Porque la carne no quiere pararse, pero el Espíritu Santo lo llama a uno. Pastora, a mí me pasó la semana pasada, y yo me arrodillé, recordé acostada en la noche y dije, agua. Santo Dios. Mire, Recordé ahí acostada. el Espíritu Santo es tan tremendo
que a veces hemos, para salir en la madrugada a hacer alguna diligencia o a viajar a alguna parte, y yo pongo el celular faltando 1 hora para comenzarme a alistar. ¿Y usted cree que yo me despierto cuando suena la alarma? Me despierto media hora y 1 hora antes de que suene la alarma. Y yo, señora, a ti no se te pasa ni una. ¿Por qué? Porque ya él me tiene contabilizado el tiempo. Y digo, no, como voy a madrugar, pues oro menos, nada más oro 1 hora. Nada, coge y me la pone. La recojo 1 hora antes. Sí, ya yo lo tengo comprobado. Entonces, podría decir, no, que es que estoy cansada, que es que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Pero a la carne no se le puede dar gusto, hermano. Y eso no es cuestión de que a Dios uno tiene la obligación de obedecerlo. ¿Quién sale beneficiado en todo eso? ¿Qué nos termina diciendo el versículo? No nos dice que es para que nosotros tengamos prosperidad. Los que salimos beneficiados somos nosotros. Nosotros no le hacemos un favor a Dios con eso. No le hacemos un favor a Dios. Alguien me dijo, cuando yo tenga plata le colaboro con los suplementos que usted vende. Y yo me quedé así con la boca. Me colabora. O sea, ¿quién se los va a tomar? ¿Quién los necesita? O sea, como para colaborar. O sea, me va a hacer un favor a mí. Hay gente, y así hay gente que piensa que le está haciendo un favor a Dios con decir aleluya, gloria a Dios. Los beneficiados somos nosotros, hermano. Como me dijo una hermana mía, que lo que busca, yo te voy a acompañar, porque verdad que a mí no me está haciendo un favor, lo que ustedes y no le vas a hacer un favor a Dios con ella. Así es. Eso es así. Entonces, a veces hay personas que que piensan que le están haciendo un favor a Dios. Busque ahí Filipenses 2:12. Porque si nos ponemos a buscar versículos que hablen de la obediencia, vamos a encontrar cantidades de versículos. 2:12. Filipenses 2:12. A 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Así. 2 cosas fundamentales, o 3. La obediencia y el ocuparse en la salvación con temor y temblor, estando presente Pablo y estando ausente. Y es lo que uno como pastor, uno espera que ustedes aprendan, y lo que les decía ahorita, no esperamos obligarlos a que ustedes obedezcan, porque a lo que uno da la espalda, hacen lo que bien les parece. Es enseñarles la palabra y que ustedes entiendan que los beneficiados van a ser ustedes, y no beneficiados porque se ganan el derecho de pasar al altar, se ganan el derecho de ser bautizados, se ganan el derecho. No, hermano, es por cuidar la salvación. Por encima de cualquier liderazgo, por encima de cualquier ministerio está el cuidar la salvación con temor y con temblor. Si a mí me tocase dejar de pastorear con tal de cuidar mi salvación, tocaría dejarlo. Así de sencillo. Y eso, que es un mandato de Dios, y cuando Dios lo llama a uno, uno puede soltar lo que Él lo manda a uno a hacer el día que uno se muera, porque en el Señor no hay jubilación. Porque algo siempre debemos estar haciendo. Pero es como poniéndole un ejemplo, que por encima de cualquier ministerio está el cuidar la salvación por encima de todo. Entonces, si yo cuido mi salvación con temor y temblor, yo trato de obedecer, yo trato de buscar a Dios, yo trato de ser fiel a Dios, yo trato de hacer todo lo que Él me manda, y trato
Y como resultado de eso, me mantengo firme en el ministerio. Así de sencillo. Eso es sencillo, hermano. Sencillo para el que ama a Dios, para el que quiere agradar a Dios, para el que quiere conquistar el corazón de Dios. Sencillito. ¿Y sabe por qué es sencillo? Porque el que ha nacido de nuevo, el alma de esa persona y el corazón de esa persona comienza a sentir nuevas necesidades, nuevos deseos. Usted antes de los fines de semana, ¿para dónde quería ir? Ay, mira la hermana Margot. Bueno, para que se fije a jugar fútbol. A jugar y a ver fútbol. Bueno. Así es, hermano. Eso es así. Cada quien quería hacer algo distinto, algo diferente. Muchos quieren ir todas las tardes a ver el atardecer allá en la bahía, porque eso es cosa bonita. A relajarse allá. Entonces, mis amados, pero necesitamos aprender a obedecer a Dios, aunque nadie nos esté viendo, aunque nadie nos esté escuchando. ¿Por qué? Porque usted puede decir unas palabras y uno puede decir, ¡ay, qué santo! ¡Qué íntegro! Pero resulta que Dios está viendo el pensamiento y está viéndole el corazón. Así. Ay, pastora, yo vengo a ayudarle hoy a hacer los oficios porque, ay, yo sentí un deseo de ver que, ay, la pastora tan ocupada y tal y cual. Pero resulta y pasa que quería ganarse lo del almuerzo. ¿Por qué no dice, pastora, yo no tengo almuerzo en mi casa? Ay, le vengo a ayudar. Ajá. La sinceridad. Pero ella mostraba una preocupación como si de verdad estuvieran preocupados porque yo mantengo ocupado. Ay, hermano. O sea, necesitamos aprender a ser sinceros con Dios y con los demás. Porque la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Así de sencillo. El hecho de que una persona le ayude a uno en la casa, o sea, si está en la mañana o lo que sea, viceversa, a la hora que llegue, pues, no le brinde lo que tenga. Sí, es que yo me estoy refiriendo, es lo que dice, que demuestra como si de verdad estuviera preocupado porque uno se cansa, porque uno tiene muchas ocupaciones, que esto, lo otro, y resulta que en su casa no tiene para comer, pero no dice la verdad, va es con otra intención. Y si es cierto que uno le debe dar, eso sí es verdad. Estoy hablando es de lo que uno llega y dice. Exactamente. Como 4 años llegó un muchacho, no sé si usted se acuerda que el hermano que trabajó con uno que se llama Walter, no todo ocurrió, allá por el 11. Y ese muchacho, bueno, una vez llegó otro muchacho por el número de teléfono del hermano Quique, y ahí en medio de la conversa, yo lo que hice fue evangelizarlo ya. Pero él necesitaba como que un pastor de liberación. Entonces yo le dije, la verdad es que el pastor por aquí, por el barrio, que yo te puedo recomendar que hace liberaciones el pastor de aquí de la sal de la tierra, el pastor Abigail. Donde yo me congrego no sabe de liberación. Y yo le dije, y ya tiene 3 años, y ese muchacho está firme, es uno de las manos derechas de la iglesia de él. Se afirmó. ¿Vale? Claro. Hermano, ¿y cuánta gente no ha venido aquí a recibir liberación? Entonces, y si te vi, no me acuerdo. Es más, le pasan a uno a veces por el lado y ni los buenos días le dan. Yo si yo mandé una noticia para acá que para mí, no, esos pastores tienen una cara de trueno. Pero con el espíritu inmundo, le dicho, pero con el espíritu inmundo. Ese pastor está en la puerta con esa carota que tiene ahí. Ay, Dios de mi vida. Yo conocí un pastor en Valledupar que tenía cara de delincuente. Y yo no se quedaba mirándolo así, de esos traquetos, así, de esos que matones. Y de verdad él había sido, pero le quedó la cara. Pastora, pero en esos casos, ¿cómo se hace? Ay, Dios Para mío. la gracia de Dios. Yo conozco uno que fue matón. Y eso, Sí, lo que pasa es que, mire, a veces Dios lo cambia a uno por dentro.
Pero la cara a uno le queda, no sé, y hay gente que sí se la cambia y otros que no. Hay personas de esas que hablan a veces, sí, no sé así, muchas cosas hablan de la iglesia, porque yo también le dije, fue donde la hermana en el psicomente me dijo, no, hombre, también le dije, me dio una me contestó así. Yo sabía ese y dije, que a ti te gusta como hablar. Dije para intervenir, ya, Sí. le dije a ella. Entonces, hay personas que les gusta de hablar, de comentar. Les gusta. La hermana obviamente no le iba a contestar así, pero... Sí, y hay gente que les gusta que uno los adule, que uno los cargue, que uno les dé besitos, que uno... Y yo por lo menos, yo le digo al Señor, Señor, dame de tu gracia, dame gracia y ponme en gracia. ¿Por qué? Porque yo donde iba pues le caía gorda a la gente sin que me cargaran. Entonces, es algo que para todo y por todo uno tiene que orar. Ya. Es que hay gente que quiere que como le hable de promesa. Pero es tremendo, o sea, es tremendo. Lastimosamente, pues, y digo lastimosamente, eso es lo que hay aquí. Eso es lo que tenemos y estamos en proceso de cambio. Usted ve a David cuando él está concentrado haciendo algo, usted dice, está guapo, por la cara que tiene, pero usted le habla y no le va a lo que alza la cara, de una vez cambia el semblante. ¿Por qué? Porque él cuando está serio está así. ¿Y uno qué puede hacer, va pues? Dígame usted. Nos equivocamos. Hay que cambiar, bueno, entonces decirle, Señor, cámbiale el rostro, cámbiale el semblante, orar por él, porque si eso es una barrera y de ñapa se pone en la puerta y eso es una barrera para que la gente no llegue, entonces diga al Señor que le cambie la cara, Y la hermana lo ponga más lindo. La enfermera que le tomó la sangre también me puso un mensaje, me dijo, hermana Diana, le saqué la sangre y mi esposo me dijo, sí, un pastor de la hermana, y le pregunté, ¿usted es pastor? Me dijo, sí, uy, hermana, no me dieron más ganas de preguntarle nada. Que me contestó como cortante, yo dije, uy. Ay, Dios de mi vida, ayúdanos, Padre, ¿qué se puede hacer? Bueno, ustedes lo ven por rato, pero yo vivo con él 24/7. Y yo antes a mí eso me molestaba, antes me chocaba, antes me ofendía, pero ya yo he aprendido a hablar y a mirar por otro lado. ¿Por qué, hermano? Porque hablando del lenguaje corporal, yo no lo puedo obligar al que tenga un lenguaje corporal agradable a mi manera de pensar, a lo que yo quiero oír, lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero ver. Eso fue lo que yo escogí, porque a mí nadie me obligó a que me casara con él. Pero él no era así antes de casarnos, él cambió después que nos casamos, porque ahora tenían que respetarlo porque ya él era un hombre de 21 años y estaba casado. Ya, entonces ahí cambió. Y antes de eso él era juguetón, era recochero, no hablaba con todo el mundo, pero era así. Entonces, necesitamos, mis amados, orar por todo, los unos por los otros. Hay hermanos aquí que yo les miro la cara y yo me pregunto, ¿estará guapo? A mí me preguntaba también de mí y que él no se ríe, digo, no, sí se ríe. Yo dije, sí se ríe. Se ríe como el amigo imaginario. Yo a veces me han invitado a cosas así. Pastora, necesito que venga, que quiero presentarle un proyecto. ¿Y puedo llevar a mi esposo? Sí, claro, tráigalo. Sí, claro, tráigalo. Entonces, pero, ¿quién no está en proceso de cambio en algo? Todos estamos en proceso de cambio. Todos necesitamos cambiar. Pero yo le digo a usted una cosa. Si el uno tiene una cara amable, agradable, palabras decoradas, ¿verdad? Tiene diplomacia. El otro tiene otra cosa. Cada quien tiene algo distinto. Cada quien.
y yo me pongo a mirarme mis manos y mis pies y yo digo, qué cosa tan fea. Porque mis manos y mis pies no reflejan la edad que yo tengo. Toda la vida ha sido así. Y a veces yo me veo los pies y digo, parecen patas de morrogollo. Pero una resequedad y una cosa así fea. Pero esos son los pies que Dios me dio. Yo no puedo estar en contra de mis pies. Porque esos son los que me llevan, me traen. Tengo que cuidarlos. Ya, en estos días. Claro, en estos días me dije, me voy a dedicarle tiempo a mis pies, echarle crema y ponerle medias para que la piel se hidrate y cambie, porque uno es descuidado con ciertas partes del cuerpo, o sea, no es que mis pies sean así porque sí, por resequedad que no los cuido. Pastor, por ejemplo, yo quedé psicosía hace muchos años, un día que yo me arrodillé y la hermana estaba muy elegante, pero yo por detrás decía, Dios mío, que no tenga los pies así. Los tenía todo tan agrietados que se veía yo, y así en corriente, Dios mío, ayúdame a también dedicarle tiempo a mis pies, porque también ellos hablan por mí. Sí, claro, así y desde es. ahí yo dije, no, Señor, yo puedo. Desde Somos ahí, descuidados. Claro, un descuido y la hermana, pero bien elegante, bien bonita, pero cuando se arrodilló yo estaba grande. Estaba para ti raja. Uy, pero Sí, ve, todos tenemos algo tan. Ay, a veces uno va a abrazar a alguien, y el ala se le ha caído. el ala está, mejor dicho, o el pelo agrio, santo de Israel. Entonces, de eso se trata, hermanos, de eso se trata, que aprendamos a soportarnos los unos a los otros, que aprendamos a obedecer a Dios, porque el soportarnos los unos a los otros también está la obediencia a Dios, la obediencia. Si yo le tolero a usted cosas, si usted me tolera a mí, si yo lo amo, si yo trato de comprenderlo a usted, de entenderlo a usted, porque es que no es tratar de que ustedes me entiendan, me toleren, me soporten a mí, soy yo a ustedes. No es que ustedes me tienen que amar a mí porque yo soy doña Liliana, es que yo tengo que amarlo a ustedes. Soy yo para ustedes. Y lo mismo, cada quien debe procurar buscar esa meta, ese objetivo. Yo soy el que tengo que darle a los demás. Yo soy la que tengo que entender, yo soy la que tengo que sobrellevar, yo hacia los demás. No es que a mí como si yo fuera un asadón. Entonces, en eso también está la obediencia, la entrega a Dios, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque si no nos aprendemos a sobrellevarnos nosotros, ¿cómo esperamos entrar al reino de los cielos? ¿Y cómo esperamos entender y ayudar a los nuevos que van llegando? ¿Sabe qué ven ellos en nosotros? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Cómo nos tratamos, cómo nos miramos, cómo nos hablamos. Eso impacta o desagrada totalmente. Así que obedezcamos a Dios, hermano, porque eso espera Dios de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu grandeza, tu amor, tu fidelidad y tu bondad.